Hola, bonita tarde. Espero que estén hoy un poquito mejor que ayer. Espero que este video llegue a todas esas personas que necesitamos apoyo y ayuda en los momentos de tristeza, melancolía, decepción y que a veces no podemos afrontarlos porque desgraciadamente nos damos cuenta que tenemos problemas muy fuertes o que tenemos tristeza, depresión, angustia, nos damos cuenta de una traición, nos damos cuenta de que te han difamado o han abusado de ti, no físicamente, porque a veces es más doloroso el momento psicológico que el físico. Y hasta que ya estás hasta el tope, dices, wow, ¿qué me está pasando? ¿Qué pasó? ¿Qué es lo que estoy viviendo? Es un pequeño infierno. Este canal lo quise abrir para agradecerle a Dios por toda la ayuda que me ha brindado y que me ha permitido estar ahorita aquí frente a ustedes, haciendo a un lado o asumiendo públicamente todo lo que viví. Pero es para que quizás alguien atrás de esa pantalla le pueda servir mis experiencias o que pueda servir de alerta para que no te sucede. A veces el escuchar lo que le pasó a alguna persona puede darte la señal para que puedas identificar lo que te está sucediendo. Por eso es que le puse a este canal Caudal de Emociones, porque son tantas a veces que es abrumador y no sabes ni qué hacer, ni qué sentir, ni cómo procesarlo, ni cómo manejarlo. Solo piensas en llorar, abatirte, sentir ese dolor. Le puse a la página o en cada descripción del video le estoy poniendo 1, 2, 3, 4, de acuerdo a los videos, porque quizás si no entendiste del todo lo que estoy presentando este video, te pudiera ayudar un poquito más si te vas a un video anterior. De tal manera que si estás viendo el video número 5 y quieres saber un poquito más sobre lo que hablé un día anterior, ves en el video número 4. Espero que todo esto le llegue a las personas que necesitan un consejo o una experiencia de vida de otra persona para que no les pase o saber cómo procesarla. El día 1 o el día de ayer o hablábamos en el video anterior sobre que te dieras la oportunidad de abatirte y de sentir el dolor, pero principalmente de aceptar que te equivocaste y que todas las sensaciones que sientes, que vives, todo ese caudal de emociones que hay dentro de ti, se llaman vergüenza, humillación, tristeza, decepción, melancolía, depresión, angustia, impotencia, rabia, enojo, tantas emociones que existen. Pero hoy estamos en el día 2 o en el día siguiente después de que vivimos ese primer día. Y que hoy decimos, ¿cómo pude haber vivido todo esto? ¿Por qué sientes tantísimo dolor? Porque es un dolor corporal brutal. Sientes que no te puedes ni mover, pareciera que te pasó un camión por encima, te lastimó, de que desgraciadamente todas esas emociones se representan en el cuerpo y te lastima o te duele. Y que te dices, sientes que te estás muriendo de tanto dolor. Pero, ¿cómo afrontar lo que sientes? ¿Cómo afrontar esa sensación
porque ni tú mismo puedes creer qué es lo que está sucediendo. No puedes creer que esa persona que tanto amas te defraudó, te traicionó, te utilizó, te ofendió, te difamó, utilizó tus recursos económicos para beneficiarse para sí mismo. Y tú estás en el hoyo. Y a ellos o a esas personas no les interesa, porque son tus problemas, porque tú lo aceptaste o tú lo asumiste. Entonces, ¿qué vamos a hacer con todo ello? Desgraciadamente, en ese preciso instante, solamente piensas en llorar. ¿A quién se lo vas a contar? Tienes tanta vergüenza hasta contigo mismo de ver lo que te sucedió. Esas pequeñas alarmas que no quisiste ver, como al que quiere salir con tu familia o con algún amigo del trabajo y te dice, ¿me vas a dejar aquí solo? Yo no puedo estar con tus amigos, donde solamente son compañeros de trabajo. Y se molestan y te dejan de hablar. Y tú, por evitar un conflicto, no vas. Ese es un gran foco. Pero yo no lo quise ver. Entonces, también te das cuenta que hasta tus amigos los perdiste, ya no están ahí, porque tú decidiste dejarlos, porque tú decidiste ya no compartir con ellos. Y te conviertes en una persona más sola todavía de lo que ya te sientes en este preciso instante, porque te alejó hasta de tus amistades, y que ese es un foco rojo, y que te aleja de tu familia, porque no faltó quien le hizo mala cara, o quien se supone le ofendió, o no le contestó, o no platica con esa persona amada. Y tú todo lo crees. Tú todo lo crees. Y es el momento de reflexionar y darte cuenta cuáles son todos los daños que tienes encima. Porque tú los tienes, no lo tiene esa persona o esas personas en general. Porque todas esas personas son parte de tu entorno y que salieron afectadas o que tomaron decisiones de alejarse de ti porque tú decidiste alejarte de ellos. Y a veces no tienes la cara o tienes tanta vergüenza de decir, me equivoqué. Enfrentarte a esta pantalla y decir, aquí estoy, me equivoqué. Soy una de esas personas que se equivocó. Y lo que menos quieres es contarle a alguien lo que te está sucediendo y que te digan, te lo dije. A veces solo deseas tener a una persona a un lado para que te escuche, para poder sacar toda esa traición, ese dolor, esa sensación de soledad, de abandono, de tristeza, de melancolía, de impotencia, de desesperación y de angustia, de qué vas a hacer para salir adelante. Porque no lo sabes, no tienes ni idea de qué vas a hacer. Pero vivimos en una sociedad que tenemos que salir a compartir con ellos, porque no estás solo en el mundo, convives con una sociedad. Entonces solamente nos queda un día más enfrentarte a lo que estás viviendo. Pero decir, ¿sigo sintiendo ese dolor? Pues sigo sintiendo ese dolor y sigo llorando. Pero llega un momento en que después de 1 hora, 2 horas, 3 horas de llanto, dejas de llorar. Y entonces cuando dejas de llorar, dices, en realidad, ¿cómo fue que caí en tantas deudas? Y entonces te das cuenta que solamente decía, no tengo dinero, pero había que pagar la renta. No tengo dinero, pero había que pagar el gas. No tengo dinero, pero había que pagar la luz, el teléfono, el transporte o la gasolina del carro.
o las refacciones del vehículo, o la compostura. Los pagos se acumulaban. O que tú te enfermabas y a veces había que comprar el medicamento, no precisamente la consulta, pero quizás el medicamento. Pero tu dinero no era suficiente. Pero tú adquirías más deudas para poder salir adelante. Mientras ellos, o esa persona en particular, tranquilamente estaba frente a un televisor disfrutando una película y la persona que se estaba tronando los dedos eras tú. Pero tú así lo decidiste. A ese punto es al que tenemos que llegar. ¿Cómo sucedió? Estoy sintiendo dolor. Perdón, habló mal de mí. La cosa es que alguien vino contigo y te dijo lo que se expresó mal de ti, diciendo que gastabas muchísimo dinero en tonterías. ¿Cuáles tonterías? Ese dinero se gastaba en pagar la luz, la renta, el gas, la comida, el transporte, las reparaciones de los vehículos o las refacciones de los vehículos o del vehículo. Pero eso no se lo contaba a las personas. O su ropa, porque tú se la compras. Pero eso no se lo contaba a la gente. Y yo no lo creí. Prefería hacerle caso a que ellos mentían, a que la pareja estuviera mintiendo. Y luego se acerca a otra persona y te cuenta exactamente lo mismo. Y tú no lo crees. No puedes creer que la persona que tanto amas, que es tu esposo o tu pareja, te difame tanto. No lo crees. No lo crees. Pero tampoco le dijiste nada por evitar un conflicto. Y te das cuenta, ahí es cuando empezamos a darnos cuenta, que me dijeron, me di cuenta, hubo un foco rojo que Dios me puso enfrente. Me mandó a alguien para decirme, alarma, fíjate lo que está pasando. Está hablando a tus espaldas, está diciendo cosas a las personas que tú amas. Pero yo no les creía. Y era una señal de alarma. Y por evitar una discusión o que le tomara coraje hacia la persona esa que me había dicho de él, yo no decía nada. Y entonces el callarlo fue aceptarlo. O el que se molestara porque iba a salir con compañeros del trabajo. Y no digo compañeros varones, compañeras, simplemente al hecho de festejar el cumpleaños de alguna compañera y que había hecho alguna comida en su casa y que solamente éramos los compañeros. No era llevar tu pareja o toda la familia. Y él se molestaba o se hacía el ofendido o el sentido y tú por evitar un problema dejabas de ir. Y entonces es cuando empiezas a caer en cuenta quizás ese chispazo de que algo está sucediendo, que surgieron esas señales de alarma y no las notaste. A veces es como un pensamiento que te hace recordar determinada circunstancia de lo que estás viviendo en ese instante, de ese dolor. Yo te aconsejaría que tomaras un papel o un cuaderno y una pluma y escribieras eso que recordaste. Pero no es para que te estés martirizando, sino para que te des cuenta y no se te olvide después, entre tanto llanto y tantas cosas que te acuerdas, no te acuerdas qué es lo que realmente fueron esas señales de alarma, porque son muy importantes para que las trabajes. Porque quizás un hermano, un primo, un tío, un hijo, tus padres, qué sé yo, te puedan mostrar señales de alarma iguales y tú no las tomaste en cuenta porque no las trabajaste. ¿Y a qué le llamo trabajar? Porque no guardaste ese recuerdo de decir, tal acción
me llevó a que yo viviera tal circunstancia. O, porque me callé y no renegué y yo me impuse a querer salir con mis amigas a comer por su cumpleaños, desembocó a que me quedé sin mis amigas. Porque llega un momento en que ya no te invitan o ya no eres requerida a sus reuniones porque tu marido no te da permiso. Y no es precisamente que te dé permiso, sino que para evitar un conflicto, tú aceptas la acción. Y esa acción llevó a que primero fue a la casa de una amiga, después a la casa de otra amiga, después a la casa de la prima, luego a la casa de la otra prima, y luego a la casa de la hermana, con el cuñado o con el sobrino, hasta que llega un momento en que, sin darte cuenta, te alejaste de todos los seres que conocías y que te aman, pero tú decidiste dejarlos. ¿Por qué? Porque lo permitiste. Por eso es importante que lo anotes. Por eso es importante que cada vez que dejes de llorar, porque baja el volumen de llorar, aunque estemos abatidos y llenos de dolor, te hacen recordar. Dios te permite recordar circunstancias o hechos que te hacen volver a esos instantes que viviste y que son ejemplos de que eran alertas y que no hiciste nada, solamente callaste y lo aceptaste. Y después de la aceptación se convirtió en una ley. No vas. O yo soy tan importante que por eso dejaste a todos. Llora, lamentate, abátete lo más que puedas. Pídele a Dios que te permita tener esa fuerza y esa fortaleza que necesitas. ¿Vas a durar 8 horas llorando? Llora 8 horas. No te quedes con las ganas. Abátete. Siente el dolor. Pero en esos pequeños espacios en donde guardas silencio, es como si fueras sacando la mugre o esa agua sucia, esos sentimientos sucios que están en tu interior para que vayan sanando. Y es cuando vienen esos chispazos de sabiduría y que te hacen recordar, tal cosa. Y entonces lo anotas porque eso te va a ayudar a trabajar y a aprender. Anota todo lo que recuerdes que dejaste de hacer o que le permitiste que se saliera con la suya esa persona. Porque tú cediste. Y para que exista alguien que abusa, necesita existir la persona que se deja. En este caso, yo. Y no necesariamente ese aprendizaje tiene que ver nada más con los jóvenes. Vuelvo a repetir, vean mis canas. Todos lo vivimos, todos lo sentimos y todos lo percibimos. Pero unos de una manera y otros de otra. Aunque quizás sintiéndote joven sientes que el mundo se te va a acabar. Yo así sentí, que el mundo se me iba a acabar. Yo sentí y le pedí a Dios morir. No quería vivir. Era demasiado dolor lo que sentía por la persona en la que más confiaste, como jamás había confiado en alguien. Pero sucedió. Me pasó. Por eso es que tenemos que aprender que podemos confiar, pero solamente se confía ciegamente en Dios. Solamente en Dios. Al 100%, solamente en Dios. Y si tú confías en Él, y cuando estás en ese llanto y en ese recuerdo, le pides que te dé esa claridad, que te permita discernir qué es lo que estás sintiendo, o cómo fue que llegaste a ello, o cómo fue que viviste o estás viviendo esa experiencia de tristeza o de dolor o de traición o de manipulación o de humillación.
porque yo también eso lo viví. Que te dé esa claridad que tanto necesitas. Pero ya lloraste 8 horas, porque tú quisiste llorar 8 horas, o todo el día. Pero tuviste tu momento de claridad. Ya que pasaste eso, levántate nuevamente, ve y arréglate y sal al mundo. Al mundo es con la persona que vives, o con las personas que vives, o con la de la tienda, o de la carnicería, como se llame, o el súper, la gasolinera, donde tú vayas. Hoy tuvimos un poco más de claridad que ayer. Todas son experiencias, todos los sentimientos, todas las emociones que sentimos son como gotitas de agua que van saliendo y fluyendo de nuestro interior. Y entre más saquemos toda esa agua acumulada en nuestro interior, nos ayudará a estar muchísimo mejor. Porque Dios, tu divinidad, no te suelta. Él está ahí contigo. Mientras tú le sigas pidiendo que esté ahí contigo, no te va a soltar de su mano. Recuerda que todo va a estar bien y va a estar muchísimo mejor. Escribe lo que recordaste, esos chispazos de sabiduría o de discernimiento en donde descubres qué fue lo que dejaste de hacer o qué fue lo que permitiste. A veces es un día, 2, que solamente recuerdas una sola cosa. No importa. Son perlas de sabiduría que conforme vamos saliendo de ese estado, vas a estar mucho mejor. Y recuerda que Dios no te deja sola o no te deja solo. Él siempre está contigo. Tómate de la mano de tu divinidad, platica con Él. Cuéntale todo lo que te sucede y todo lo que te duele. Y sé que vas a estar bien y vas a estar muchísimo mejor. Y mañana continuamos para que sigamos doliéndonos de lo que estamos viviendo en estos instantes y qué es lo que debemos de hacer con ello. Saludos y bendiciones.